exaltamos, te glorificamos, honramos tu presencia. Gracias por esa preciosa atmósfera de adoración que hubo esta noche, porque todo esto es para ti y por ti, mi Señor. Gracias por cada persona que ha venido hoy a tu casa a adorarte y a escuchar tu voz. Amado Espíritu Santo, te pido que te muevas esta noche de una manera sobrenatural y que tu fuego santo descienda como descendió, mi Dios, en el tiempo de Elías, quemando todo aquello que nos estorba en nuestro caminar cristiano. Señor, que este día nadie salga de este lugar como entró y que el propósito para el cual tú mandas esta palabra se cumpla en cada uno de los corazones de hoy, de este día, y que sean tierra fértil para lo que tú vas a hacer en esta noche, Señor. Me despojo de toda mi humanidad y te pido que me llenes de tu llenura, Espíritu Santo, que todo lo que piense, que todo lo que hable, que todo lo que toque, que todo lo que haga, seas tú guiándome a mí. Gracias, mi Dios, porque sabemos que el anhelo del corazón del Padre es la libertad de sus hijos. Y esta noche has venido a esta casa a libertarnos y a traer un cambio de vida en cada uno de nosotros. Te exaltamos, Rey de Gloria, majestuoso Dios. Tú eres el Rey y Señor de todo este universo. Ante ti se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que tú eres el Señor. Gracias, Padre, Creador de todas las cosas, eterno, el Alfa, el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades y sabes de qué tenemos necesidad, y por eso tú seleccionas cada palabra que sale de la boca de tus siervos en este lugar, Señor. Te honramos tu presencia y te pedimos, Señor, que cada vida que está aquí representada sea una tierra fértil para que la semilla que hoy vas a sembrar en sus corazones germine y dé fruto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La palabra que Dios puso en mi corazón es una palabra que realmente me causó mucha maravilla. Me maravillé tanto de lo que Dios nos trae hoy y espero en el Señor que también ustedes se maravillen. Amén. Considero que este tema es un tema fascinante y aunque yo no soy científica, no soy bióloga, no soy genetista y no sé nada de estas cosas, me metí a investigarlo a profundidad porque es el tema que Dios me dio y yo tengo que honrar lo que el Espíritu Santo me da. Y con la ayuda del maravilloso Espíritu Santo, hermanos, yo pude armar este mensaje. Me costó mucho, créanmelo, me costó bastante. Y sobre todo poder aplicarlo espiritualmente a nuestra vida. Y eso es lo que hoy quiero transmitirle a la iglesia. Lo he llamado el ADN, la firma de Dios. El descubrimiento del ADN es uno de los avances científicos más importantes en toda la historia de la humanidad. A través de su estudio y comprensión, llegamos a entender las bases de la herencia genética y su influencia en el desarrollo de los seres vivos. Es una molécula que está presente en todas las células vivas. Y aunque yo no voy a profundizar en lo que es el ADN porque voy a pasar un video para que ustedes tengan una mejor comprensión, no voy a perder el tiempo en esto, porque probablemente se lo voy a transmitir equivocadamente y aquí hay doctoras, aquí hay personas entendidas en la materia. Contiene la información genética que establece los rasgos físicos y biológicos de un organismo. Y yo le añadiría que también contiene los rasgos espirituales y almáticos que venimos heredando nosotros de nuestros ancestros. Su estudio ha facilitado la investigación genética en diferentes campos como la medicina, la agricultura, la biología e incluso para la investigación forense.
y ha abierto otras puertas a nuevos descubrimientos y avances científicos. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, Dios le da una instrucción a Daniel, yo voy a usar la Nueva Traducción Viviente, que dice: pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Creo que en la Reina Valera habla que la ciencia se aumentará. Yo creo que esa es una de las profecías que más se han cumplido en este siglo, en lo último del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI. Dios selló esta profecía hasta el tiempo que Él tenía señalado, el tiempo del fin. En el siglo XX se dio inicio a los descubrimientos científicos y tecnológicos que transformaron al mundo, y esto va a ir aumentando para entender los misterios de la palabra. Hay varios científicos que dieron contribuciones significativas en este campo, descubriendo cuáles eran los genes responsables de las enfermedades y de la evolución de las especies. Entre muchos, inició con Gregorio Mendel en el año de 1860, que descubrió la ley de la herencia, y él allanó el camino a futuras investigaciones sobre el ADN. En el año de 1954, Francis Crick y James Watson, que eran dos científicos británicos, descubrieron el ADN. Y ellos llegaron a entender el modelo tridimensional de la estructura conocida como la doble hélice. Ellos recibieron en el año de 1962 el Premio Nobel de la Medicina por estos descubrimientos. El ADN es muy importante en las investigaciones científicas, médicas, y vital para la comprensión y el desarrollo de nuevas terapias y tratamientos. Este descubrimiento muestra la realidad de la creación, y esto es lo más maravilloso. Y seguimos con la creación. Y muestra también el origen de todo, que solo puede venir de una mente inteligente y creadora como es nuestro Dios, quien planeó y ejecutó todo lo que existe en este vasto universo, tanto en el visible como en el invisible. Un solo error, hermanos, en este perfecto orden y esta perfecta armonía de la creación causaría un caos universal. Desde el Génesis, Dios estableció las leyes de la genética hace casi 6,000 años y determinó que su creación fuera conforme al diseño de semillas, género y clase. Génesis 1, 11 al 12 dice: al ver Dios tal belleza, quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas, los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas, mientras Dios admiraba tal belleza. ¿Cómo sería la creación que Dios mismo admiró lo que Él creó? Y saben que el broche de la creación somos nosotros, y dice que vio Dios que éramos inmensamente bueno lo que Él había creado. Dios puso, hermanos, en cada semilla un código secreto que contiene la genética y la información requerida para crecer y reproducirse. Cada maravillosa obra de Dios es algo que nos deja expectantes de las cosas que Él puede hacer por nosotros. Yo creo que los hijos de Dios deberíamos de vivir unas vidas pero completamente sin temor, sabiendo que tenemos un Dios que no solo tiene el poder de hacer todas las cosas, sino que tiene el amor suficiente para resolver los problemas que nosotros tenemos como hijos. Y vemos esta maravilla, hermanos, en que cada fruto, cada vegetal, cada grano lleva en sí la información de todos los nutrientes que nos iban a servir de alimento, entre ellos las vitaminas, los minerales, los antioxidantes
etc. ¿No creen que esto es maravilloso? Que Dios sabía que la naranja iba a darnos la vitamina C, que, bueno, no sé mucho de nutrición, pero qué maravilla, hermanos, que en la comida está todo lo que el hombre necesita. Y saben que se ha descubierto que la mayoría de los problemas, de las enfermedades, se encuentran por una mala alimentación. Cuando uno empieza a alimentarse correctamente, hay un montón de enfermedades que salen de nuestro organismo. Yo esto lo tuve que aprender en el año que estuve completamente mal, y fue, hermanos, una correcta alimentación lo que me sacó a mí de esa crisis. Entonces tenemos que aprender, este es un comercial, tenemos que aprender a comer bien, a dejar de comer chatarra y enseñarle a nuestros niños a comer bien para que en el futuro sean saludables. Génesis 1:20 al 21 dice: dijo entonces Dios, quiero que los mares se llenen con seres vivos. Ya había creado todo lo de la tierra, ahora dice, quiero que los mares se llenen con seres vivos. Anteriormente les prediqué de los 153 peces que capturó Pedro y cómo hay 153 clases de peces. Entonces es una cosa maravillosa. Y dice, yo quiero que los mares se llenen de seres vivos. Y quiero también que las aves, ya no era solo tierra y mar, ahora era aire. Dando el entendimiento que Él tiene el control de todas las dimensiones y abarca todas las dimensiones que el hombre necesita. Quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Y así creó Dios los grandes monstruos marinos, creó todos los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Los animales tienen esperma, que en el hebreo es la palabra zera con Z, que significa semilla, descendencia, linaje, esperma, en donde está la información genética y el código que sirve para su supervivencia. Sé que es un tema medio complicado para los que no sabemos de ciencia, pero hermanos, tenemos que entender la maravilla de nuestro Creador. En todos los años de historia que tiene la humanidad, no ha existido mutaciones de una especie a otra. El hombre no evolucionó del mono, sino que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos una sola raza, una especie humana. Es el hombre el que hace distinción en las razas, pero Dios no. Dios creó una sola raza. Tú puedes ser RH negativo o puedes ser RH positivo, pero la sangre sigue siendo sangre humana. Y si tú necesitaras una transfusión de sangre, tú puedes recibirla de una persona de la raza negra, aunque tú fueras chino, o de un indio, aunque tú seas blanco, porque es la misma sangre, pero jamás de un mono. Así que no existe tal teoría de la evolución. No puede haber mutación de un género a otro, o de una especie a otra. Un perro no puede ser delfín. Pueden haber varias razas de perros, pero siguen siendo perros. Una manzana no puede ser piña. Cada especie tiene que respetar la instrucción del código genético que Dios estableció. Amén. Hechos 17:26, Reina Valera, dice: y de una sangre, la sangre de Cristo, ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Qué dijimos que era cera? Esperma. Entonces, ha hecho de esa sangre que contiene el ADN, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, Dios de una sola raza hizo un linaje, una semilla. Vamos a Génesis 1:26 al 27, este ya es el sexto día. Y al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Hermanos, no somos cualquier cosa.
Usted puede ser bonito, feo, chiquito, grande, negrito, blanquito, tener dinero, no tener ni un 5 en la bolsa, pero sabe usted, es igual y semejante a Dios. Tal, dijo la Trinidad, tal como somos nosotros. El modelo que Dios escogió fueron ellos mismos. Amén. Que domine. Dios nos dio dominio. Nos dio dominio sobre la creación, no sobre el hombre, hermano. Usted no puede, el hombre no puede dominar al hombre. Dios no le dijo, y dominen sobre el resto de los hombres. Él dijo, dominen los peces del mar, las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer. Oiga, creó al hombre y a la mujer. Vamos a hablar uno de estos días acerca del machismo. A imagen de Dios nos creó, a la mujer también. Pero saben, también está el feminismo, que están tan equivocados como los machistas. Entonces, hermanos, el hombre es la creación directa de Dios. Dios formó al hombre. No fue que Él habló y las cosas surgieron como el resto de la creación. Él lo formó con sus propias manos, con un nivel más elevado que los animales. ¿Por qué? Porque portamos dos cosas: la imagen y la semejanza de Dios. ¿Por qué la imagen? Porque cuando recibimos el soplo del Omnipotente, nos convertimos en seres espirituales como Dios. No somos dioses, no nos equivoquemos, porque por ahí anda una teoría que somos diositos, dioses pequeños. No somos dioses. Hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios, pero no somos dioses. ¿Saben? Lo que nos distingue de los animales es que ellos tienen alma, pero no tienen espíritu. Ellos tienen sentimientos, ellos aprenden, imitan. Hoy estaba recordando yo mi lorita. Yo tenía una lorita que era la que me acompañaba cuando todos se fueron a la universidad o al trabajo. Y yo comía con mi lorita, aquí comía ella. Y le decía, ¿tiene hambre, lorita? Tiene hambre, lorita, decía. Y yo le daba bocaditos de mi comida. Y un día la lorita bandida se escapó. La encontré porque me contestó, pero no me la quisieron dar. Dijeron que no estaba ahí, que no era mía. Y mi lorita, mi compañera, se me perdió. Pero yo no podía hablar con la lorita de Dios. Yo puedo hablar horas con Norma N de Dios, pero con un animalito, ¿cómo habla usted de Dios? Porque no tienen espíritu. Los animales, hermanos, no tienen la capacidad de sorprenderse como nosotros. Cuando observamos la creación, nos sorprende todo lo que Dios ha hecho. Somos los únicos con la capacidad de sorpresa. Efesios 3:20 dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Algo que Dios ha puesto en el ser humano es la imaginación. Somos capaces de crear sueños e incluso creer que ya estamos metidos en ese sueño. Un animal no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque somos semejantes a Dios. Pero qué maravilloso versículo que dice que no tenemos ni la capacidad de imaginarnos lo que Dios puede hacer por nosotros. La oración es lo que nos conecta con nuestro Creador y Él tiene el poder de responder esas oraciones mucho más abundantemente de lo que nosotros imaginamos. Él es todopoderoso. El cuerpo humano, hermanos, tiene billones de células y cada una tiene genes, cromosomas y el código genético con la información para reproducirse. El hombre sabemos que tiene, eso sí yo lo sabía, 23 cromosomas y la mujer también. Y en esos 46 cromosomas es que está la vida.
y la definición del género que va a tener el bebé, ya sea masculino o sea femenino. El cromosoma Y es lo que los hace varones a ustedes, varones. La mujer no tiene cromosoma Y, sino XX. La genética de Jesús fue la única genética perfecta, porque él no fue engendrado de varón, sino del Espíritu Santo. Si él hubiera sido engendrado de José, él tendría una naturaleza caída y no nos hubiera podido salvar. Qué perfecto es Dios. Era un código genético perfecto, puro. Asimismo, hermanos, fue la genética de Adán. Y por eso a Jesús le llamaron el segundo Adán. Fuimos hechos a la imagen de Dios, como les dije, ¿por qué? Porque somos seres espirituales. Porque Él sopló su espíritu en nosotros. Porque el Padre es espíritu. La semejanza, y miren qué hermoso lo que les voy a enseñar hoy, es la función genética y se controla por medio de nuestros genes. Hay quienes no conocieron, por ejemplo, a su padre y sin embargo hablan como el papá, caminan como el papá, tienen gestos similares. ¿Por qué? Porque ahí está la semejanza del padre y la semejanza de la madre. Así en lo espiritual igual, y así en la parte almática igual, somos semejantes. Pero la imagen la da el Espíritu, porque es la imagen del Padre. Y aunque tú no conozcas a tus padres, tú naciste de ellos. Dios puso su semejanza en Adán, y por eso vemos nosotros a Adán nombrando a los animales de toda la tierra, poniéndoles nombre sin que nadie le dijera. Y hasta el día de hoy esos nombres prevalecen. ¿Por qué? Porque él tenía la inteligencia sobrenatural, porque era semejante al Padre, no la inteligencia artificial. Adán caminó en dominio. ¿Por qué? Porque en él, en su genética, estaba el poder, porque estaba en sus genes. Saben que en la genealogía que presenta el libro de Mateo, donde habla de toda la genealogía de Cristo, vemos que los únicos que nacieron y que están ahí en la genealogía, a los cuales Dios les llama hijos, es a Jesús y a Adán. De ahí todo dice fulano de tal, Noé engendrado de... Y va dando toda la genealogía, pero dice Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Y así vemos, si ustedes se van a la genealogía de Lucas, vemos la diferencia entre la genealogía de Lucas que presenta Lucas con la genealogía que presenta Mateo. Porque Mateo, recuerden que Mateo era un intelectual de los 12 apóstoles, era el intelectual, y él andaba con una libretita toda la vida. Los que vieron The Choice, ¿verdad? Andaba con una libretita, él preguntándole al Señor Jesús, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y es el único entonces que llegó a determinar en la genealogía de Cristo que empezó Adán como hijo de Dios y terminó Jesús como hijo de Dios. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, que es diferente. Nuestra semejanza de Él está en nuestra genética. Génesis 5, 1 al 3. Miren qué tremendo este principio. Dice, este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Aquí está hablando de la genealogía de Adán. Y empieza a dar los nombres. Yo lo voy a leer hasta el verso 3. Dice, cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Aquí está la semejanza. Y los creó hombre y mujer. Y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él. Fue padre de un hijo que era semejante a él.
su viva imagen y lo llamó Set. Ya aquí Caín había matado a Abel y Dios le manda un nuevo hijo a Adán y a Eva que se llamó Set. Cuando vimos la genealogía, ¿se recuerdan? Cómo en Set, en la genealogía de Set, los hombres empezaron de nuevo a adorar a Dios. Porque la genealogía de Caín, nada que ver con Dios. Antes que Adán y Eva, hermanos, cayeran de la gracia, fuera de Jesús, fueron los únicos en la tierra con genes perfectos y sin problemas. Adán fue creado con el ADN de Dios y por tanto tenía la genética divina, pero con la caída ellos lo perdieron, la pureza del ADN. En la genealogía de Adán, sus hijos ya nacieron a su semejanza. Como dice, ¿cómo se parece al papá? Dice, ¿verdad? Porque es semejante. ¿Cómo se parece a la mamá? Porque es semejante. Entonces, aquí los hijos ya de Adán eran semejantes a él. A semejanza, hermanos, del hombre caído. En ese momento se introdujeron las maldiciones generacionales. Sentí, hermanos, volver a tocar este tema de las maldiciones generacionales, y aunque lo he tratado muchísimas veces, el Espíritu me instaba y me urgía y me mandaba que de nuevo lo hiciera. ¿Por qué los cristianos oran? ¿Y por qué? ¿Por qué oramos rompiendo maldiciones generacionales? Y sin embargo, al cabo de un tiempo, vemos que volvemos a caer en las mismas situaciones que hemos roto. Siempre le he hecho esa pregunta yo al Señor. Porque le digo, Señor, ¿por qué pasan los mismos? Una y otra vez con los mismos problemas. Cortamos cadenas de maldición y siguen igual. Con los mismos problemas familiares, en pobreza, enfermos, deprimidos, amargados, endeudados, enlutados. Y Dios me respondió, hermanos, y esto es lo maravilloso, que por eso amo tanto al Espíritu Santo, porque Él no deja una pregunta sin respuesta. Toda la semana estuve. ¿Cómo desemboco este tema? ¿Por qué me das este tema que yo no lo manejo? Porque en los temas del Espíritu, de liberación, de sanidad interior, yo soy un pez en el agua. Pero yo estas cosas no las entiendo. ¿Y qué es lo que me querés hablar, Señor? Y fíjense que el Espíritu tan bello me lleva a ver un mensaje de un siervo africano al cual Dios le da la revelación de por qué una y otra vez rompemos maldiciones generacionales y seguimos arrastrando las mismas cadenas. Dios le dijo que dividiera la palabra generación en dos, las primeras 4 letras y la otra parte. Entonces vemos que generación es una palabra compuesta de gene y ración. Entonces Dios le dice a él que una maldición es una ración que está pegado a los genes generacionales que son recibidos de nuestros ancestros. Ahora, ¿cómo cambiar la herencia genética? Aquí lo hemos hecho. Recuerdan que yo les conté que estando en Costa Rica, yendo a ver a mi hija que acababa de tener a su bebé, me disponía yo a orar en la noche para acostarme y el Señor me dice, quiero que renuncies de la genética de tus padres. Yo no entendía nada de eso porque nunca había oído de eso, predicar. Valeria tiene 15 años. El Señor me llevó a investigar, pero nuevamente me lleva a este tema. Y le dice el Dios a este varón, cambia la herencia genética. No se puede reformular los genes corrompidos de la línea sanguínea, le dijo, sino que hay que exterminarlos. En este mundo, hermanos, que estamos viviendo nosotros de tantas tinieblas y de tanta ignorancia, Dios nos ha dejado a nosotros como los portadores de la luz de Cristo y deberíamos de alumbrar en medio de la oscuridad. Pero ¿cómo vamos nosotros a alumbrar en la oscuridad si nosotros estamos en las meras tinieblas?
Y Dios quiere que sus hijos sean libres de todas estas cosas, hermano, para que podamos caminar no solo en expectación de vida, sino que podamos caminar como esas luminarias encendidas que hacen retroceder las tinieblas sin que siquiera hablemos. Entonces, cuando nosotros volvemos a la genética original, Dios nos dejó dominio. Amén. Dominio sobre las tinieblas, dominio sobre los poderes del infierno, dominio sobre la enfermedad, dominio sobre la pobreza, dominio sobre la deuda, dominio sobre estas maldades que estamos experimentando, que nunca, ya soy una mujer bien vieja y yo nunca había visto las cosas que se están viendo, como lo que pasó en los Juegos Olímpicos. Son cosas terribles, hermanos. Cada día salen con algo nuevo. Entonces, Dios quiere que seamos luz. Pero ¿cómo vamos a hacer luz, hermanos? Si hay un desorden, hay un caos en nosotros, ¿verdad? Pero gloria a Dios, por eso le decía Santo Espíritu de Dios, muévete esta noche. Muévete en el caos de nuestras vidas. Si un hombre, hermanos, quiere ser una mujer, o una mujer quiere ser un hombre, está contra las leyes de la naturaleza que Dios estableció para las leyes de género que son inviolables. Jesús es el único que está por encima de la genética. Es el único con el poder para liberarnos de cualquier maldición que esté en nuestros genes. Él le habló a este siervo acerca de un término que yo nunca lo había escuchado, la salvación genética. ¿Y qué es la salvación genética? Es la obra completa de la cruz aplicada a los genes de los hijos de Dios. Se lo voy a repetir, aleluya. ¿Qué es la salvación genética? Es la obra completa hecha en la cruz aplicada a los genes que nosotros tenemos y que son heredados de nuestros ancestros. Y quiero aclararles, hermanos, no solo heredamos maldición, también heredamos bendición, porque nuestros padres, tenemos características de nuestros padres que son una bendición, no solo son maldición. Pero yo hoy estoy tratando las maldiciones generacionales. Y saben que me gozo tanto que mi hija está aquí, ¿verdad? Justo acaba de venir, ella vino directo de San Pedro, y que mi nieta está aquí, que mi hija está aquí, y que mi yerno está aquí, que la otra nieta está aquí, que el otro nieto está aquí, y que lamento mucho que algunos que necesitan esto no vinieron. Pero bueno, no se trata de eso. Se trata que los que estemos aquí, abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento. Yo le he pedido al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender estas leyes espirituales, porque estamos hablando de la genética espiritual. Cuando nosotros recibimos la salvación genética, no hay maldición, hermanos, ancestral que pueda venir contra nosotros, o contra nuestro destino, o contra nuestro futuro. La palabra dice que Jesús vino a recuperar todo lo que se había perdido. Y esto no se limita solo a las almas perdidas, sino a todo lo que se había perdido, que tiene que ver con todo lo que la humanidad necesita. Él fue el último Adán, y él vino a buscar y recuperar lo que el primer Adán perdió, a traer lo nuevo de Dios. Jesús pagó el precio en la cruz para darnos vida, y vida en abundancia, no cualquier vida. Solo Jesús, hermanos, tiene la capacidad de cambiarnos la genética, y esto es nuestra herencia. La sangre de los antepasados, ¿saben ustedes que tiene voz? ¿Se recuerdan que Dios dijo que la voz de Adán clamaba desde la tierra? Pues la sangre tiene voz. Hay una voz de los ancestros nuestros que reclaman maldiciones para que las recibamos. Entonces, hoy vamos
a pedirle al Señor, a renunciar a esa voz, a cerrar nuestro oído espiritual a la voz de nuestra genética y abrir el oído espiritual a la voz de la sangre de Cristo. Entonces, ese sonido son cosas tan profundas, hermanos, que tal vez usted lo oye así como que común, pero no, tiene una profundidad tremenda. Ese sonido de esa voz es lo que le retrasa al pueblo de Dios para que avance hacia su destino profético. Y por eso es que nosotros no podemos caminar en toda nuestra herencia porque estamos escuchando la voz del sonido de la sangre incorrecta. En algunas personas clama la voz de la depresión. Y miramos gente, ¿verdad? Generacionalmente, que abuelos deprimidos, padres deprimidos, hijos deprimidos, nietos deprimidos. Tienen que callar esa voz si quieren ser libres. Vemos esa ley de la herencia. ¿Por qué? Porque estamos oyendo la voz de la sangre incorrecta. Para otros clama el cáncer o diferentes tipos de enfermedades. Para otros la pobreza. Para otros la escasez. Dios quiere cambiar el sonido de tu sangre, hermano. Y Él sobrenaturalmente lo va a hacer hoy. Gloria a Dios. Si tú lo recibes, Él lo va a hacer hoy. Haz un análisis de tu familia, de las cosas recurrentes que ocurren en ella. Por ejemplo, en mi caso, hermanos, yo tengo problemas de tiroides. Mis 2 hijas tienen problemas de tiroides. Mi nieta tiene problemas de tiroides. Entonces, hay una voz que les ha dicho a ellas que tienen que tener problemas tiroideos. En el caso yo analizaba de Ricardo, mi esposo, es el cáncer. En cada familia ha habido un caso de cáncer y han habido muertos por eso. En nuestra, diabetes también, cierto. Alta presión. Pues miren que la genética mía tiene una voz más o menos buena. Porque yo solo es el problema, la artritis. La artritis, pero gracias al Señor ninguno de mi familia tiene ese problema. Por ejemplo, adicciones. Y saben ustedes que una adicción como el cigarrillo se transmite y ya después fuman marihuana, ya después drogas más fuertes, alcohol. Si no se corta esa línea genética, se va a seguir esta cadena de maldición. ¿Qué podemos decir del divorcio, hermanos? Familias donde casi todos se divorcian, o casi todas las mujeres son solteras, o son infértiles, ¿verdad? Tienen que hacer un análisis, que eso solo ustedes lo pueden hacer, de su línea materna como de su línea paterna. Desviaciones sexuales. Cuando hay alguien con una desviación sexual en su familia, hay que hacer un análisis, porque esto va contra la ley de la genética que Dios estableció. Amén. Y no es que los vamos a despreciar, pero tenemos que tomar los modelos torcidos de nuestra descendencia. Accidentes. Familias que todos mueren a los 33 años, hermano. Fíjense que yo observé que en mi familia y en la de Ricardo, mis suegros y mi mamá, todos murieron entre 74 y 75 años. Y el diablo me había hecho creer que cuando cumpliera 74 años, y sabes que fue cuando casi me muero, ¿verdad? Yo me iba a morir. Y fue cuando tuve el problema que me tuvieron que hospitalizar porque colapsaron mis órganos internos. Pero ahí está la voz del Espíritu. Cuando yo voy para abajo porque me desplomé,
y le pregunto al Señor, hoy es mi día, que me voy a graduar, que te voy a ver, yo estoy lista. Pero si todavía tengo algo que dar en tu reino, ponme un médico que me saque de esta crisis. Inmediatamente la voz de Dios me habló. ¿Qué necesitamos, hermanos? Ejercitar el oído espiritual. Yo creí que me iba a morir a los 74 años y el diablo me mandó sus argumentos. No solo sus argumentos, sino sus saetas. Amén. Entonces tenemos que romper todas estas cosas. Muerte, accidentes, enfermedades, depresiones. Se necesita entonces una reconfiguración genética. No todo está perdido, hermanos, hay salida. Pero antes de orar quiero compartir ese video. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Que Dios Padre derrame bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros. El día de hoy traemos un estudio que nos va a dar luz y mucho entendimiento. Vamos a ver cómo el nombre de Dios está en nuestro ADN. Cómo Dios puso su firma en el momento en que creó al ser humano, en el momento en que creó a Adán. Entonces, vamos a dar lectura. En el libro de Génesis, capítulo 1, número 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre ella. Ahora bien, entendemos que todos los seres humanos estamos hechos a imagen de Dios, de la manera que Dios es. Entonces entendemos de que Dios es el creador, el hacedor de todo lo que existe en la tierra. Por ende, nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, entendemos de que Dios le da a la humanidad la responsabilidad de dominar sobre todas las demás formas de vida que existen en la tierra. Hoy vamos a ver algo maravilloso, que Dios nos ha creado, pero aparte de habernos creado, Él ha puesto su sello, su firma en nuestro ADN, como lo vemos en la imagen. Pertenecemos a Dios y lo llevamos en nuestro ADN. Vamos a ver. Vamos a recordar un poquito las letras hebreas que conforman el nombre de Dios. Yud, Hei, Vav, Hei. De derecha a izquierda vemos la Yud que vale 10, que tiene su valor agregado, la Hei que vale 5, la Vav que tiene un valor de 6 y la Hei otra vez que tiene su valor de 5. Vamos a ver cómo se descubrió en la estructura de doble hélice de la molécula del ADN el código que está en él. Uno de los descubrimientos más extraordinarios del siglo XX fue el ADN, que almacena información o instrucciones detalladas para la producción de proteínas, en una forma de códigos digitales de 4 caracteres. Se ha descubierto un patrón bastante singular en forma de saltos, y este patrón numérico es constante, se va repitiendo día tras día hasta el final de nuestros días. Entonces vemos que el Creador, nuestro querido Padre, ha puesto su firma en nuestro ADN. Ahora bien, hermanos, vamos a ver de qué está compuesto la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Como podemos ver, todas están compuestas de hidrógeno, nitrógeno y carbono, en donde hidrógeno tiene un valor de 10, nitrógeno 5, nitrógeno 6 y carbono 5, que tiene los mismos valores que tiene el nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei, en donde Yud vale 10, Hei vale 5, Vav vale 6 y Hei vale 5. Entonces es donde encontramos el nombre de Dios en nuestro ADN. Y recordemos que el número perfecto para Dios es el número 7, pero el número de la salvación es el número 8. Si nosotros sumamos todos estos valores, nos va a dar un total de 26. Y si sumamos 2 más 6, nos da el número 8, que es el número de la salvación, el número de Jesucristo. Entonces, vamos a ver la relación que tienen las 22 letras hebreas con los 20 aminoácidos
que están dentro de nuestro cuerpo. Queridos hermanos, decirles algo. Este estudio que estamos realizando es sumamente pequeño. El estudio es bastante extenso cuando hablamos del nombre de Dios en nuestro ADN. Es sumamente extenso, pero para que no se nos haga un poco cansado el estudio, lo hemos reducido lo bastante como para que ustedes puedan entender por qué se dice que el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, está en nuestro ADN. Continuamos. Ahora bien, vamos a ver que la primera letra del alefato hebreo, la letra Aleph, si colocamos una debajo de otra, una debajo de la otra, se nos asemeja a la hélice de nuestro ADN. Entonces, vamos a ver lo que los científicos también han descubierto, que cada letra del alefato hebreo se asemejan a los 20 aminoácidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Como hemos visto, la letra Aleph, si colocamos una encima de la otra, nos da un resultado que se asemeja a la hélice de nuestro ADN. Ahora bien, aquí tenemos la letra Bet y la letra Gimel, cada una con su respectivo aminoácido. La letra Dalet, la letra Hei, la letra Vav, la letra Zain, la Tet, la Het, la letra Yud, la letra Kaf, la letra Lamet, la letra Mem, la letra Nun, la letra Samek, la letra Ain, la letra Pei, la letra Zadin, la letra Kuf y la letra Resh y la letra Zain. Queridos hermanos, aquí también nos recordamos lo que nos dijo el profeta Daniel en su libro, en el capítulo 12, versículo 4, cuando dijo que en el final de los tiempos la ciencia se aumentará. Todos los cristianos sabemos que estamos en el final de los tiempos. Ahora bien, hay muchas empresas que están jugando a ser Dios. Tienen páginas web con niños a la carta, en donde tú puedes elegir el color de ojos de los niños, puedes elegir el color de cabello, puedes elegir el color de piel y así como tú quieras tu bebé, como tú quieras a tu niño. Ahora bien, queridos hermanos, los científicos chinos aseguran que en un futuro no muy lejano no será necesario el útero de una mujer para poder gestar embriones humanos, ya que este útero artificial tiene inteligencia artificial y será capaz de gestar bebés a partir de la ciencia que se ha aumentado hoy en día. Este útero artificial cuenta con líquido amniótico, cuenta con un riñón, cuenta con bombas de sangre, con todos los cuidados a la altura de la inteligencia artificial para que no falle nada durante los 9 meses de gestación. Esta tecnología permitirá que las mujeres ya no lleven durante 9 meses a su bebé y luego dar a luz normalmente, como Dios lo dijo en Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. También recordamos, queridos hermanos, que los hijos son de Dios, como lo dice el Salmo 127:3. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos de su vientre son una recompensa. Los niños son de Dios, y Dios nos dejó la potestad de que solo la unión de una mujer y un hombre puedan procrear niños. Bien, queridos hermanos, hemos visto cómo el nombre de Dios está en nuestro ADN, cómo los aminoácidos que tenemos nosotros se asemejan a las 22 letras del alefato hebreo, y cómo Satanás, mediante la inteligencia artificial, hace que los hombres jueguen a ser Dios, creando ellos mismos sus bebés. Satanás está en todos los sitios, queridos hermanos, y especialmente intentando hacer caer a los cristianos día tras día. Queridos hermanos, pues no les cansamos más, esperando que haya sido de mucho aprendizaje. Les dejamos mantenerse en la fe, vivir en santidad, que Cristo está a las puertas. Bendiciones, hermanos. En el alefato hebreo, cada letra tiene un valor numérico, y esos números que ustedes
vieron ahí, conforman el nombre Yahweh o Yahvé, como le querramos llamar. Recuerden que el nombre de Jehová solo tiene consonantes, entonces dicen que es un nombre impronunciable. Y el ADN de Dios, el nombre de Dios, lleva en su ADN y en nuestro ADN, en el momento que Él sopló en nosotros su aliento, lleva el sello divino. Esta noche vamos a proceder a la reconfiguración genética. Ustedes ahí tienen que hacer un análisis de cuáles son las cosas más comunes que les ocurren. Por ejemplo, en las enfermedades, pero estamos hablando del cuerpo, pero también problemas espirituales. Por ejemplo, personas que tienen manifestaciones demoníacas o personas que tienen parálisis del sueño, o personas que tienen cierto tipo de eventos espirituales, tienen que hacer un análisis de sus antepasados. Por ejemplo, personas que sus abuelos, bisabuelos o incluso padres se metieron a la brujería o al ocultismo o que han llevado religiones falsas. Todas estas cosas tienen ustedes que pedir perdón y renunciar a esto. Personas que alguno de sus antepasados fue masón o fue Rosacruz, eso es uno de los legados más terribles. Personas que incluso personalmente, yo por ejemplo, yo estudié con los testigos de Jehová por mucho tiempo en mi juventud. Llegaba una maestra a darme clases y me querían casar con un muchacho, pero yo ya estaba enamorada de Ricardo y me dijeron que él tenía que ser también testigo de Jehová y que se tenía que bautizar. Ya cuando me tenían que bautizar a mí, tenía que bautizarse él también, y él me dijo, no, yo no. Entonces, gracias a Dios, los mormones, por ejemplo, todo lo que es fuera de la palabra, hermanos, es anatema para Dios. Entonces haga usted un recuento de su vida espiritual. Como le digo, si están metidos en sus parientes cercanos o lejanos, metidos en cosas de ocultismo, metidos en cosas de estas logias masónicas, las logias de los Rosacruces, hermanos, ellos no saben ustedes que ellos pactan sus generaciones. Y eso tiene que romperse, esos pactos. Y tal vez los hijos son inocentes, los nietos son inocentes y no saben por qué les pasan ciertas cosas que les están ocurriendo, ¿verdad? Si usted no sabe nada de su genealogía, como era mi caso, hermano, pídale al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo todo lo revela. Si nos vamos, por ejemplo, al lado del alma, las depresiones, como le decía, vienen arrastrándose. O el orgullo, la altivez, los celos, la ira. Gente que tiene unas iras descontroladas que pueden llegar a matar, ¿verdad? Tantos casos que estamos viendo últimamente que matan a sus padres por un enojo. Entonces, eso viene generacionalmente. La altivez, hermanos, Dios dice, una de las cosas que Dios aborrece es al altivo. Dice que Él pasa de lejos al altivo. Todas esas cosas hoy, y por las dudas, pues hay que renunciar, porque no conocemos nosotros nuestra herencia. Haga un análisis entonces de su vida y cómo esas cosas se replican en sus hijos. La muerte prematura, eso es algo que no debe suceder, porque la palabra dice que lleguemos a ancianos de días, que es una bendición llegar a ser un anciano como nosotros. Vimos en ese video, que a mí la primera vez que lo vi me impactó extraordinariamente, cómo nosotros llevamos la firma de Dios en nuestro ADN, ¿verdad? Qué hermoso. Y le pido a Dios que hoy podamos ver lo sobrenatural en esta casa, que haya libertad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero, renunciar a la línea genética heredada de nuestros padres. Porque Dios tiene una genética superior. Vamos también a orar para que nuestro oído espiritual
se cierre para que no escuchemos la voz de la sangre, de la genética de nuestros antepasados. Y que nuestro oído espiritual se abra a la voz de la sangre de Cristo que clama por nosotros ante el Padre. Amén. Recuerden que dije que la salvación genética significaba la aplicación de la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es, ya todo estaba hecho. Amén. Hacer una lista, como les decía, de qué cosas tienen que renunciar. Ya este momento yo creo que ya saben qué cosas tienen que renunciar. Si en su familia hay enfermedades recurrentes, pues corte eso. Si en su familia hay gente que trabaja y gente que todo lo pierde, ¿verdad? Hay un espíritu saqueador que ha venido generacionalmente que les está robando la bendición de su trabajo, porque lo establecido por Dios es que Dios bendice el fruto de nuestro trabajo. Entonces lo lógico es que si usted es una persona que trabaja, prospere, pero vienen espíritus saqueadores que tienen derechos legales, que le roban, se le arruinó el televisor, se le arruinó el carro, se le arruina la refrigeradora, por ahí le aparece una enfermedad que le saquea el dinero, está ante un espíritu saqueador. Amén, hermanos. Venía a mi memoria un versículo que creo que está en Jeremías 1:10. Dice: hoy te doy autoridad, gloria a Dios, para que hagas frente a naciones y reinos, y dentro de estos están las potestades, los principados, gobernadores de las tinieblas. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, a otros deberás edificar y plantar. Entonces venía a mi memoria lo que el Espíritu me decía: no pueden ustedes sembrar una semilla si no han desarraigado. Y por más está de que yo los bendiga, que los bendiga y que los bendiga, si ustedes no han desarraigado la maldición. Amén. Entonces dice, primero hay que desarraigar para poder plantar. Primero hay que derribar para poder construir. Hay que destruir para levantar algo nuevo. Y derrocar, o sea, derrocar significa que no queda nada absolutamente de lo que hemos venido teniendo. Y en este momento yo les pido que presten la mayor atención, hermanos, porque es como que ustedes que van a pasar el examen final de su vida. Porque yo creo que todos aquí queremos ser personas prosperadas, sanas, bendecidas, que no estemos con tristeza, ¿verdad? La amargura es algo genético en nuestro ADN, gente que viene ancestralmente de gente amargada. Amén. Ustedes van a repetir conmigo la oración que yo les voy a dar. Padre Celestial, hoy estoy ante tu corte real para recibir tu justo juicio sobre mi herencia y mi linaje. Llamo a tus santos ángeles que sean guardianes y testigos de esta transacción justa y legal. Declaro y decreto que todos los poderes demoníacos que fueron adheridos a mi línea sanguínea que heredé de mis ancestros respetarán y honrarán tu justo juicio sobre tu genética. Padre, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de iniquidades e injusticias. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido
pido perdón por los pecados. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, mis iniquidades, los pecados de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y las iniquidades de ellos. Y cualquier injusticia que ellos hayan cometido, que vengo arrastrando en mi vida como cadenas que me tienen atado. Padre, te pido perdón por no haber entendido la magnitud del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Hoy te pido que cierres mis oídos espirituales a la voz de la sangre de mis antepasados que claman para que yo reciba maldiciones en mi vida y en la de mis generaciones. Te pido que abras mi oído espiritual para solo escuchar la voz de la sangre de Jesús que clama por mí para darme la herencia de un nuevo ADN. Padre, te pido perdón por cualquier pecado e iniquidad de idolatría de mis antepasados y renuncio a las consecuencias de ello. Te pido perdón por aquellos ancestros míos que se involucraron en el ocultismo, que se involucraron en la masonería y en cualquiera otra logia que renunciaron a ti como el único creador y dueño de la vida. Y hoy rompo por la fe y por el sacrificio de Jesucristo con todas esas maldiciones. Te pido perdón, Padre, por los pecados del alma, por las maldiciones del orgullo, de la altivez, de la amargura, de la ira, de la depresión y por cualquier otro pecado o maldición del alma que venga arrastrando de mis antepasados. Hoy limpio mi ADN. Rompo todo pacto que mis antepasados hayan hecho con el enemigo o con el reino de las tinieblas, que me pactaron a mí y pactaron a mis generaciones. Padre, hoy renuncio al ADN heredado de mis antepasados y recibo tu ADN en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Para aquellos que lo hicieron y reverenciaron a Dios y honraron esta palabra, lo van a recibir. Esta es una oportunidad que Dios les dio. Hermanos, hay cosas en el Espíritu que solo ocurren una vez. Y si usted no la recibe, lo perdió. Y por eso le doy gracias a Dios porque parte de mi familia está aquí. Y lamentablemente me da mucha tristeza que la mayoría de la iglesia no está. Que Dios lo bendiga.